Te despiden por ser demasiado atractivo. Una y otra vez. Con deudas que te ahogan y un cuerpo que no responde, tu última esperanza es entregar pizzas en el Gold Palace, una torre de lujo donde una propina define tu futuro. Pero, ¿qué sucede cuando la persona que recibe tu próximo pedido vive su propio infierno? No hace falta vivir en el Gold Palace para ser generoso. Déjame una buena propina con tu like, que para vos es un clic, pero para mí es el cariño del día. La ciudad siempre está en movimiento, un ir y venir constante de autos, ruidos y, por supuesto, de repartidores que se abren paso entre el tráfico. Pero había un lugar en particular que era el sueño de cualquier persona que viviera de las entregas a domicilio: el Gold Palace. Este edificio de lujo no era como cualquier otro. Era un oasis para los bolsillos, un complejo residencial exclusivo donde vivían desde grandes empresarios hasta celebridades. Y lo que hacía especial a sus residentes era su costumbre de dar propinas. Algo raro para Corea, sí, pero estas personas adineradas no escatimaban. Para ellos era normal dar extra, y para los repartidores esas propinas eran un verdadero tesoro, el cariño de los clientes que les alegraba el día. Entre esos repartidores estaba Do Woo-won. Con una sonrisa recibía su pago y las generosas propinas, trabajando duro para ganarse la vida. Pero un mes atrás su situación era muy distinta. Woo-won estaba de pie en una oficina, con la mirada perdida, mientras su jefe le soltaba la noticia que nadie quiere escuchar: lo estaban despidiendo. Aunque el negocio había mejorado mucho gracias a él, el jefe le explicó que no podía seguir tolerando los problemas de pareja y las peleas que sus otros empleados tenían por Woo-won. Sin más, le dijo que recogiera sus cosas y se fuera. Con el puño apretado, Woo-won solo pudo aceptar, un simple sí señor saliendo de sus labios. Afuera, una amiga lo esperaba, indignada por la injusticia. ¿Cómo era posible que lo despidieran a él, que había hecho el trabajo, en lugar de a los que lo acosaban? Pero Woo-won, aunque por dentro sintiera la bronca, se mostraba tranquilo. Ya había pasado por esto antes y su preocupación principal era cómo iba a cubrir sus gastos, ya que ese trabajo le pagaba bien por hora. Tenía otros 2 trabajos, pero la plata siempre le hacía falta. La amiga le sugirió trabajos de paquetería o manuales, pero Woo-won le explicó que una vieja lesión en el hombro no le permitía hacer ese tipo de esfuerzo por mucho tiempo. Ya casi había gastado más en médicos que lo que había ganado. Con un suspiro de frustración y la pregunta de por qué nada le salía bien, Woo-won pensó en buscar un trabajo a largo plazo mientras seguía haciendo de chofer por encargo. Su amiga, viendo su desánimo, le preguntó si había trabajado alguna vez de repartidor. Woo-won asintió, sí, ya lo había hecho. Su amiga entonces le soltó la posta: ¿por qué no probaba en la pizzería de su tía? El negocio andaba a tope, necesitaban repartidores de medio tiempo. Y lo mejor era que la tía, según ella, solo contrataba gente que se viera bien. Para Woo-won eso significaba que tenía el puesto asegurado. Además, los repartidores de la tía se llenaban de propinas, sobre todo cuando entregaban en zonas chetas como el famoso Gold Palace. La amiga hasta le dijo que ella también estaba pensando en dejar su laburo actual y unirse al equipo de su tía. La entrevista de Woo-won fue más corta que estornudo de gato. Lo vieron, le dijeron «empezás mañana» y listo. Con este nuevo trabajo, las propinas no tardaron en llegar y por fin pudo empezar a pagar las deudas. Incluso pensó en darse un gusto y comer algo rico. En medio de la jornada, su mamá le mandó un mensaje preocupada, pero Woo-won le respondió que no se preocupara y prometió llamarla cuando tuviera un hueco, para luego subirse a su moto y seguir con las entregas. Mientras tanto, en otro lado, un hombre joven dentro de un auto de lujo tenía una conversación telefónica bastante caliente. Reprochaba a su interlocutor, su hermano mayor Kang Se-yeon, de fingir una enfermedad y de causar problemas a los padres. La discusión se fue calentando, los gritos de reproche iban y venían, hasta que el hermano del auto, harto de la situación y de que le mencionaran su burnout y ataques de pánico, colgó abruptamente. No pasó mucho y su celular vibró de nuevo con una llamada de Kang Se-jin, que ignoró. Luego, un mensaje. Kang Se-jin avisaba que volvía a Corea en septiembre y que no quería verlo. El hombre, con una cara de fastidio total, tiró el teléfono en el asiento del acompañante. «Hermano mayor, mi pie», pensó, agotado de todo. Con la cabeza a mil, el hombre del auto se alejó, mientras, en la misma ciudad, Woo-won seguía recorriendo las calles en su moto. Cuando volvió a la pizzería, el ajetreo no había parado.
Una de sus compañeras lo recibió y sin darle respiro le entregó una nueva pila de pedidos. El laburo no daba tregua. Do-won siguió con las entregas, yendo y viniendo por las calles. Cada pedido completado era un paso más para saldar sus deudas. Finalmente, cuando la noche cubrió la ciudad, la pizzería cerró sus puertas. Woo-won y sus compañeros se despidieron, agotados, pero con la satisfacción de otro día de trabajo duro. Su amiga le deseó un buen descanso antes de que se fuera. Ya en el colectivo, con los auriculares puestos, Woo-won miraba las luces de la ciudad pasar, sintiendo cómo otro día se le escapaba de las manos. Al bajar, el aire fresco de la noche lo envolvió mientras caminaba a casa, pensando en lo rápido que volaba el tiempo. De repente, se dio cuenta de que había olvidado algo importante: llamar a su mamá. Marcó su número enseguida. Su mamá, preocupada, le preguntó si estaba bien, si había comido, si el trabajo era demasiado pesado. Woo-won la tranquilizó. Le dijo que ya había cenado, que no estaba cansado y que la deuda la iba a pagar él. Escuchó un sollozo del otro lado de la línea, pero le pidió que no se preocupara, que él estaba bien. Le prometió que volvería a casa en cuanto terminara de saldar todo y que cuando ese día llegara vivirían al máximo. Después de desearle buenas noches, cortó la llamada con el corazón apretado pero lleno de determinación. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, el hermano de Kang Se-jin se revolvía en su cama, atrapado en una pesadilla. Veía caras borrosas y oía murmullos acusadores, sentía la presión de miradas críticas y la angustia lo invadía. Despertó sobresaltado, con la respiración entrecortada y el cuerpo empapado en sudor, las imágenes de sus temores aún frescas en su mente. Era la carga de su complicada relación familiar y las expectativas que lo ahogaban. El joven, afectado por sus pesadillas, intentó conciliar el sueño de nuevo, poniéndose una máscara para los ojos en busca de un poco de paz. Mientras tanto, en la pizzería, Woo-won se preparaba para su ronda de entregas. Uno de sus compañeros le pasó 2 pedidos, uno de ellos para el famoso Gold Palace y otro para Herin Village. Los otros repartidores charlaban animadamente sobre cómo el restaurante se había vuelto viral por tener el staff más atractivo y que eso les traía un montón de propinas, incluso de los que comían ahí. Uno de ellos, un chico rubio muy seguro de sí mismo, bromeó con que era obvio por qué la gente los propinaba tanto, insinuando que su belleza jugaba un papel importante. Woo-won, aunque los escuchaba, se mantuvo un poco al margen, concentrado en su trabajo. Al rato, Woo-won ya estaba en su moto, con la dirección del Gold Palace en mente. Miraba la imponente torre, mientras pensaba que nunca había entregado un pedido en un penthouse antes. Una vez dentro del lujoso edificio, encontró la puerta del departamento. Era el único en ese piso. Con un poco de nerviosismo, tocó el timbre y anunció: «Tu comida está aquí». Esperó unos segundos, pero no hubo respuesta. Volvió a tocar, con un «Hola, ¿hay alguien?», pero el silencio fue su única compañía. Dentro del penthouse, el joven adinerado seguía profundamente dormido, ajeno a los ruidos. El timbre sonaba y su teléfono vibraba en la mesita de luz, pero él estaba sumergido en su sueño. Woo-won volvió a tocar y a preguntar, sin rendirse. Finalmente, el joven se despertó de golpe con un «maldición» mientras se quitaba la máscara de dormir, dándose cuenta de la insistencia en la puerta. El joven, ya despierto y con el mal humor a flor de piel, se levantó para abrir la puerta. Ahí estaba Woo-won con el casco y el barbijo, preguntándose si había alguien en casa después de tanto insistir. Cuando la puerta finalmente se abrió, Woo-won le entregó la pizza, pero el cliente lo miró confundido. «¿Pizza? Yo no pedí ninguna», dijo. Woo-won le aclaró que la orden había llegado de esa dirección, justo media hora antes. Una mueca de resignación se dibujó en la cara del cliente. Un suspiro de hartazgo se le escapó al darse cuenta de quién era el responsable. Sung Yo-han, ese, pensó con clara frustración. Le preguntó a Woo-won si la pizza ya estaba pagada, y al recibir la confirmación, simplemente le pidió que se la entregara. Woo-won le dio la caja y esperó, quizás buscando una propina, pero el joven solo tomó la pizza y cerró la puerta. Con un leve suspiro, Woo-won se dio cuenta de que no se había quitado el casco. «Me olvidé de sacarme el casco», pensó, aunque enseguida se dijo a sí mismo que tampoco es que hubiese ayudado mucho. Igual se lo quitó, revelando su rostro. Dentro de su lujoso apartamento, el cliente, con la pizza en la mano, no tardó en llamar a Johan.
¿Por qué mandaste una pizza a mi casa y me despertaste?, le preguntó con un tono de fastidio. Johan, quien ahora se veía en su auto, respondió con una calma que lo sacaba de quicio. «Ah, ¿ya llegó? Hace rato que no nos veíamos. Pensé que podíamos almorzar juntos». El cliente, todavía molesto, le reprochó que le había despertado justo cuando se había logrado dormir. Johan se disculpó y le dijo que comiera. La conversación siguió mientras el cliente se sentaba en el sofá. Le preguntó a Johan si estaba de vacaciones, ya que no parecía tener nada que hacer. Johan explicó que su padre lo había llamado y le había pedido que volviera al trabajo porque su hermano regresaba pronto a Corea. El cliente, con un aire de resignación, se preguntó si su padre era consciente de la situación de Johan o si fingía no estarlo. Algunas personas nunca cambian, pensó sobre su hermano. Mientras tanto, en la pizzería, el timbre sonó y Woo-Wan fue llamado para una nueva entrega. Para su sorpresa, al revisar la dirección, vio que era el mismo lugar, la unidad 3801 del Gold Palace. Woo-Wan llegó de nuevo al lujoso Gold Palace, dirigiéndose a la misma unidad 3501. No pudo evitar sentir algo de intriga. El residente de la vez anterior se veía agotado y dudaba que hubiera pedido pizza otra vez. Pero, pensando que era mejor no meterse, presionó el timbre. Dentro del penthouse, Kang Seo-an estaba al teléfono, discutiendo con su hermano, a quien le pedía que bajara a recibir la pizza. Él se negaba rotundamente, diciendo que su propia pizza acababa de llegar. Resignado y con un suspiro, Seo-an se quejó de que a su hermano le encantaba mandar y que, aunque se sentía un poco mejor, lo estaba forzando demasiado. Se preguntaba por qué su hermano no se iba y qué pasó con la piedad filial. Finalmente, abrió la puerta. Woo-Won le preguntó si había pedido la pizza y Seo-an, con una mirada seria, le pidió un segundo. Fue entonces que lo reconoció. Una expresión de sorpresa se le dibujó en la cara. ¿Qué hacía ese repartidor de nuevo en su puerta? En ese momento, la historia hizo un salto en el tiempo, llevándonos 2 semanas atrás. Vemos a un Kang Seo-an empapado bajo una lluvia torrencial, lamentándose de no haber manejado ese día. El frío le calaba los huesos, especialmente en los dedos, y la lluvia siempre le traía recuerdos que había intentado enterrar. Era un detonante de emociones reprimidas de una niñez marcada por la presión y las expectativas familiares, con la imagen de él mismo como un niño sosteniendo papeles mientras sus padres lo observaban. Las miradas de desprecio y las voces que le exigían éxito, que lo hacían sentirse indigno si fallaba, lo perseguían. Los comentarios de la gente sobre su suerte por haber nacido en cuna de oro y la expectativa de que no podía fallar resonaban en su cabeza, recordándole una y otra vez que su valía dependía de cumplir las expectativas de otros. Ya de adulto, empapado bajo la lluvia, Seo-an se sumergía en un pozo de autoodio. La depresión le había vuelto tan sensible que cada gota de lluvia le sonaba a gritos, como si estuviera perdiendo la cordura, aunque para este punto ya había aceptado su propia locura. Pero un día, mientras la lluvia caía y él se perdía en sus pensamientos, una voz suave lo sacó de su trance. Un chico de aspecto amable se le acercó con una sonrisa, ofreciéndole un paraguas. «Parece que te olvidaste el tuyo. ¿Quieres usar este? Trabajo acá al lado, tenemos un montón», le dijo. Por primera vez en muchísimo tiempo, Seo-an sintió que no le tenía miedo a una persona. Apenas pudo agradecerle, tomando el paraguas, mientras el chico se despedía con otra sonrisa y seguía su camino bajo la llovizna. La sorpresa no terminó ahí. Poco después, de vuelta en su penthouse, Seo-an se topó con el mismo chico, pero ahora con uniforme de repartidor, llevando una caja de pizza. «¿Qué haces acá?», pensó Seo-an, mientras el repartidor, que era Do Woo-Won, le preguntó si había algún problema. Sin decir mucho, Seo-an tomó la caja de pizza y el paraguas que Woo-Won también le había llevado. El repartidor, como si leyera su mente, aclaró: «Cuando te dije que trabajaba al lado, me refería a que soy repartidor de pizzas». Woo-Won lo miró con una expresión un tanto curiosa, esperando alguna reacción. «¿Hay algo que quieras decir?», le preguntó. Seo-an se recompuso rápidamente, forzando una sonrisa. «No, para nada, gracias por la entrega», le contestó, despidiendo a Woo-Won con aparente indiferencia. Pero apenas se cerró la puerta, su expresión se desplomó. «Mierda, no puedo creerlo», se dijo a sí mismo, dándose cuenta de que ese amable desconocido bajo la lluvia era, en realidad, un repartidor de pizzas. En ese momento apareció Sun Johan, el responsable de las insistentes entregas.
Desde el living lo saludó con un exagerado «Seo-an, por acá», y con una sonrisa le preguntó si le gustaba darle órdenes. Seo-an lo miró sin entender. Johan, entre risas, le explicó que era para su propio bien, para que se acostumbrara a conocer gente nueva. «Déjate de joder», le respondió Seo-an, pero Johan insistió. «Hablas así, pero no te vi tan mal, quizás ya te estás acostumbrando». Seo-an, con un leve rubor que intentó disimular, admitió que no estuvo tan mal, a lo que Johan, aún más pícaro, lo acusó directamente. «Ah, con que te gustó la cara del de medio tiempo, ¿eh? ¿Estás sintiéndote bien otra vez? ¿Ahora podés distinguir caras?» Seo-an, irritado, solo atinó a decirle que se comiera su pizza. Johan, sin darle tregua, le contó que la pizzería era famosa por sus empleados atractivos y le preguntó qué tal era el repartidor. Seo-an, después de pensarlo un poco, hizo un gesto de aprobación con el pulgar, aunque su cara seguía con ese deje de molestia. Johan explotó en carcajadas. «Ahora me da curiosidad, debí haber salido a ver», exclamó, mientras Seo-an seguía comiendo, asegurando que la pizza estaba rica. Johan, viendo la reacción de su primo, le sugirió: «Parece que te gustaron, ¿eh? Si vuelven, dales una propina para charlar un rato». Las palabras resonaron en Seo-an. Una propina, y tenía que devolverle el paraguas a Woo-won. Una punzada de decepción lo invadió al darse cuenta de que Woo-won no parecía recordarlo. Pasaron los días, y Seo-an, desesperado por volver a encontrar a Woo-won y devolverle su paraguas, empezó a pedir pizzas compulsivamente. Pila tras pila de cajas se acumulaban en su mesa. Había comido 5 pizzas enteras sin parar y tenía ojeras. Su estómago no podía más. Cada vez que llegaba un repartidor, no era Woo-won. Otros rostros, otras voces, todos fallos en su misión. «No puedo comer más», se quejó, sintiéndose un tonto. No le gustaba la pizza, y todo ese esfuerzo solo para devolver un paraguas era agotador. «¿Qué mierda estoy haciendo?», se preguntó, mientras el recuerdo sonriente de Woo-won bajo la lluvia volvía a su mente. Decidido pensó: «Solo una última vez». Y justo en ese momento, en la pizzería, Woo-won recibió otro pedido. Para su sorpresa, la dirección era la misma del Gold Palace, el penthouse de Seo-an. Estaba de vuelta en el mismo lugar. Woo-won se preparaba para otra entrega al Gold Palace. Antes de irse, su amiga se le acercó con unas pulseritas que hacía su tía, las pulseras de los deseos. Según la leyenda, cuando se caían, tu deseo se hacía realidad. Ella bromeó con que pidiera ganar la lotería, y Woo-won, con una sonrisa, se puso una, guardando su deseo en secreto. Mientras tanto, en su penthouse, Kang Seo-an no podía esconder su ansiedad. Daba golpecitos con los pies, se sentía ridículo por la situación, pero la espera era insoportable. Se preguntaba qué estaba haciendo, sintiendo que no era para él, pero aún así esperaba. Cuando el timbre sonó, la duda desapareció y corrió a abrir. Ahí estaba Woo-won. Con el paraguas que había guardado en mano, Seo-an, algo nervioso, le preguntó directo si lo recordaba. «¿Me recordás? Me prestaste un paraguas cerca de la pizzería hace unas semanas», le dijo. Para su sorpresa y sobre todo para su enorme alivio, Woo-won no solo lo recordó, sino que le preguntó si había llegado bien a casa aquella vez. Woo-won se preocupó genuinamente por la intensidad de la lluvia, y Seo-an aprovechó para agradecerle de nuevo, devolverle el paraguas y dejarle una propina bastante generosa. Woo-won, aunque agradecido, le dijo que no hacía falta que le devolviera el paraguas, pero que igual lo aceptaría junto con la propina. Después de un breve intercambio de palabras de despedida, Woo-won se fue en su moto, dejando a un Seo-an pensativo. Mientras manejaba, Woo-won no pudo evitar mirar el paraguas y el dinero en su mano. Así que era él, pensó. Se dio cuenta de que ese chico pálido que le acababa de devolver el paraguas era el mismo al que había ayudado bajo la lluvia. Ese encuentro lo llevó a recordar una costumbre que había desarrollado. Después de dejar la natación, lo único que realmente disfrutaba, empezó a buscar formas de sentirse mejor. En los días en que se sentía chiquito e insignificante, salía a ser amable con la gente, buscando que una pequeña acción suya alegrara el día de alguien. Y cuando lo lograba, por un momento ese vacío se le iba. No le importaba si era hipócrita, si lo hacía por él mismo o por consuelo. Ese hábito le hacía la vida más llevadera. Mientras volvía a la realidad, mirando el imponente edificio, no pudo evitar que la imagen de Seo-an, empapado y con la capucha cubriéndolo, volviera a su mente.
Se lo veía tan pálido, tan frágil. ¿Estaría enfermo? ¿O estaba llorando? Woo-won se encogió de hombros, diciéndose a sí mismo que no era asunto suyo, pero algo en el chico lo había afectado. Mientras tanto, desde la altura del Gold Palace, Seo-an seguía la moto de Woo-won con la mirada, como si una nueva pieza hubiera encajado en su solitario rompecabezas. Unos días después, Seo-an se encontraba en una de sus habituales consultas. Aunque su insomnio había mejorado un poco, la presión familiar seguía siendo un peso constante. Sin embargo, había algo nuevo que quería compartir. Le contó a su interlocutor sobre ese encuentro inesperado con el repartidor. Le dijo que, a diferencia de otras veces, cuando conoció a Woo-won, no sintió que su corazón se le acelerara ni que se moría de miedo. «No tuve miedo», afirmó, algo que no le pasaba hace mucho tiempo. Hace rato que no quería conocer a alguien. Al escuchar esto, la otra persona le sugirió que, dado su progreso, intentar formar un vínculo saludable con esa persona podría tener un impacto positivo en su tratamiento. Seo-an se quedó pensativo. Mientras él lo procesaba, Woo-won seguía en su rutina. La pulsera de los deseos que le había dado su amiga lo acompañaba en cada entrega. Y, para su sorpresa, o quizás no tanto, el Gold Palace se había convertido en un cliente frecuente. «Este lugar pide pizza más seguido de lo que pensaba», reflexionó Woo-won, mientras se dirigía una vez más a ese edificio imponente. Aunque intentaba convencerse de que no era su problema, la verdad es que la fragilidad de Seo-an lo tenía un poco preocupado. Pero se obligó a dejar de pensar en eso. Tenía sus propios líos. Manejaba su moto cuando de repente un fuerte frenazo lo hizo detenerse de golpe. En ese mismo momento, Sung Yo-han iba en su coche. Había estado pensativo, recordando una conversación donde le habían sugerido acercarse más a alguien, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. Cuando llegó a la entrada del Gold Palace, vio algo que lo sorprendió. Un auto estaba parado de forma extraña y una moto de repartidor yacía en el suelo. Y ahí, sentado en el piso, estaba Woo-won. Un tipo, el conductor del auto, le gritaba a Woo-won totalmente fuera de sí. «¿Dónde aprendiste a manejar, vociferaba, acusándolo de chocar a propósito para sacar plata. Johan, al reconocer a Woo-won, con una herida en la cara, solo atinaba a pedir disculpas y ofrecerse a pagar por los daños. Pero el otro seguía con sus insultos y le decía que no tenía ni idea de lo caro que era su auto, mientras lo llamaba de todo. Y Johan, al ver la escena cada vez más tensa, donde el repartidor se agarraba el hombro con un gesto de dolor, la vieja lesión quizás, no aguantó más. Bajó del auto y se acercó. El conductor, irritado por la interrupción, lo encaró con un «¿Qué?». Johan lo miró directamente y empezó a decir «Métete en tus». Su frase quedó en el aire, pero la intención era clara. Al ver la cara del conductor, a Johan se le escapó un «Kang Seo-an», para luego darse cuenta de que no era él. Era un conocido del círculo de su familia, Kim Jin-yang, y para Johan eso solo significaba una cosa: mierda. Jin-yang, ajeno a los pensamientos de Johan, se acercó sonriendo, sorprendido de verlo. Empezó a preguntarle cómo estaba, pero sin tacto deslizó que había escuchado que Johan no la estaba pasando bien y que estaba metido en casa todo el tiempo. Incluso se atrevió a darle una palmada en el hombro, ofreciendo su ayuda superficialmente. Johan, ignorando el intento de charla y el familiar toque, lo interrumpió abruptamente. «¿Cuál es el problema acá?», le preguntó, apartando la mano de Jin-yang. Este, sorprendido, se apresuró a explicar que había tenido mala suerte, que el repartidor, Woo-won, se le había cruzado y que, obviamente, era un estafador. Woo-won, desde el suelo, intentó protestar con un jadeo, pero Johan no le quitaba la vista de encima. Fue en ese momento que Johan lo reconoció. Era el repartidor del apartamento 3501, Woo-won. Sí, era él. Acercándose un poco más, le preguntó a Woo-won si lo recordaba y, de paso, si estaba bien con la herida. Woo-won, un poco sonrojado por la atención, apenas pudo contestar que sí. Jin-yang, completamente desconcertado, preguntó si Johan conocía a ese tipo. Sin darle más explicaciones, Johan decidió: «Se tiene que ir al hospital. Yo lo llevo y después te contacto». Jin-yang, que no entendía nada, solo pudo decir un «Ah, sí, bueno, como quieras».
Antes de irse, Jin Yang no pudo evitar preguntarle a Johan cómo conocía a gente así, y con una sonrisa forzada le dijo que se alegraba de que le estuviera yendo mejor después de dejar su trabajo, a lo que Johan solo respondió con una sonrisa enigmática. Sí, la vida es mucho mejor que antes. Al final, Jin Yang se despidió, no sin antes recordarle a Johan que, por ser su conocido, él le perdonaba el accidente, pero que le debía una. Johan vio cómo Jin Yong se alejaba en su auto y sus pensamientos se volvieron crudos. ¿Le debo una? Ni a palos, maldito parásito. Pero su atención rápidamente volvió a Woo-won. Se agachó preocupado y le preguntó si le dolía mucho el brazo, ofreciéndose a llevarlo él mismo al hospital. Woo-won, sorprendido por la genuina preocupación, aceptó. Una vez en el hospital, Johan se encargó de todo. Mientras hacía una llamada para que prepararan los documentos del accidente, mencionó el nombre de Seo-an, una señal de que sus conexiones eran amplias y su mente seguía girando en torno a la familia. En medio de todo el caos, se cruzó con un doctor, el Hee In-hyung, que lo saludó con una sonrisa. Johan, sin perder un segundo, ya estaba organizando todo por teléfono, coordinando los documentos del seguro y asegurándose de que la información llegara a Seo-an. El doctor Hee In-hyung se acercó y Johan no tardó en preguntarle por Woo-won. El diagnóstico fue un ligamento estirado, nada de fracturas, pero necesitaba cuidarse por lo menos 2 semanas y hacer terapia. Johan le agradeció al doctor por la ayuda tan rápida, casi como si le hubiera pedido un favor personal, aunque la madre de Johan, a quien también mencionó, no estaba de turno. Pero la conversación tomó un giro inesperado cuando Johan le preguntó al doctor cómo conocía a Woo-won. Resulta que habían nadado juntos en el mismo centro deportivo hacía casi 10 años, pero habían perdido contacto. El doctor estaba sorprendido de ver a Woo-won en el hospital y encima con Johan. Cuando Johan intentó salir del paso diciendo que lo había conocido por casualidad y que solo lo estaba ayudando porque pasaba por ahí, el doctor no se lo creyó ni un poquito, con una mirada que decía: «Vos a mí no me engañás». Notando la tensión, el doctor le preguntó a Johan si él estaba bien. Johan desvió la mirada, observando el bullicio del hospital. Era cierto, había mucha gente y tal vez eso era lo que le causaba cierta incomodidad. Mientras tanto, afuera, Woo-won ya había hablado con el médico y estaba revisando su celular. Su manager le había escrito para ver cómo estaba y decirle que volviera con cuidado. Un suspiro se le escapó. Se sentía distraído y eso no le gustaba. Johan se acercó para darle un nuevo problema. La aseguradora del otro conductor iba a contactarlo y encima el otro chofer decía que Woo-won iba rápido, así que tendría que arreglar el asunto. Al menos, Johan le informó que su compañero de trabajo ya había llevado la moto. Woo-won, sinceramente agradecido por todo el apoyo, le dio las gracias. Johan le preguntó si volvía al restaurante, a lo que Woo-won respondió que sí, para arreglar las últimas cosas con su jefe. Luego le preguntó a Johan si él se iba a casa. Johan dijo que debería. Con una sonrisa, Woo-won volvió a agradecerle, diciéndole que le había salvado el día. Johan lo miró y por un instante su rostro inexpresivo pareció suavizarse. En un gesto de preocupación que iba más allá de lo esperado, Johan le ofreció llevarlo, asegurándole que le quedaba de paso. Woo-won, aunque sorprendido, intentó rechazarlo, diciendo que su herida no era tan grave y que podía irse solo. Pero Johan insistió, confesándole que así él mismo se quedaría más tranquilo. Woo-won lo pensó mientras Johan lo observaba con una intensidad silenciosa. Finalmente, Woo-won aceptó que lo llevara. Afuera del hospital, Johan no pudo evitar preguntar: «¿Cómo vas a seguir trabajando con ese brazo así?». Woo-won, con un suspiro, le explicó que tendría que tomarse un tiempo libre, pero que no podía permitirse descansar mucho. Su manager era comprensivo, sí, pero los problemas económicos lo apretaban. Tendría que buscar otro trabajo mientras se recuperaba. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, los pensamientos de Kang Seon giraban obsesivamente en torno a Woo-won. Era como si la desgracia del otro fuera un reflejo de su propia esperanza. «Podría ayudar con mi tratamiento», pensaba. Para Seon, ver el sufrimiento de Woo-won no era más que una oportunidad para su propio alivio. Una pequeña chispa, una esperanza egoísta crecía en él, que el dolor de Woo-won sería el fin de su propio calvario. Se preguntaba si realmente sería su salvación,
midiéndolo instintivamente, aferrándose a esa luz que se abría en su oscuridad. De vuelta con ellos, Johan, al ver la preocupación en el rostro de Woo-won, decidió ser más directo. ¿Querés que te dé una mano?, le ofreció. Woo-won lo miró sorprendido. Johan le explicó que lo ayudaría a cubrir sus gastos de trabajo hasta que su brazo se recuperara por completo. Pero Woo-won, con su naturaleza amable y renuente a hacer una carga, rechazó la oferta. No te preocupes, ya me ayudaste un montón, no quiero pedirte más. Johan no se dio por vencido. ¿Estás seguro?, le preguntó. Me dio la impresión de que estás pasando por un mal momento. Y le recordó la cruda realidad. Gastos médicos, daños al vehículo, costos de reparación, ¿vas a poder con todo eso? Fue como una cachetada de la realidad para Woo-won. De repente, todos los problemas que había intentado ignorar se le vinieron encima como una ola. Su sueldo de este mes apenas cubriría los gastos médicos y las reparaciones de la moto. ¿Y su deuda y los gastos del día a día? La responsabilidad lo asfixiaba. Se sentía frustrado, se preguntaba por qué, si no era la primera vez que estaba en una situación difícil, esta vez le costaba tanto. ¿Y su trabajo de fin de semana? No podía faltar. Voces internas lo acusaban, lo culpaban por el accidente, por no haber prestado atención. Sentía que la poca estabilidad que había logrado construir se desmoronaba bajo sus pies. Y aunque sabía que era su responsabilidad, no podía evitar la tristeza que lo embargaba. No creía que algún día se acostumbraría a ese dolor. Johan, al notar la profunda tristeza de Woo-won, suavizó su tono. Si es mucho problema, te ayudo solo por una semana. Como tu lesión no es tan grave, es probable que te recuperes para entonces, le dijo. Woo-won, todavía abrumado, pero intrigado por la insistencia, lo miró a los ojos y le preguntó sin rodeos. ¿Por qué me ayudas? Johan sonrió levemente, pensando que Woo-won era más precavido de lo que parecía. Me prestaste un paraguas, te estoy devolviendo el favor, le contestó, con una explicación que parecía demasiado simple, pero que sabía que funcionaría. Me sentía muy mal ese día y te estuve muy agradecido. Por eso te ayudo. Woo-won se quedó mudo, sorprendido por la revelación. La conexión, que él casi había olvidado, ahora era el pretexto. Entiendo, dijo finalmente, agradecido. No sé cómo agradecerte. Voy a hablar con mi manager y te aviso. Johan, satisfecho, le respondió, «Dale, avísame cuando sepas tu horario». Johan llevó a Woo-won a casa, asegurándose de que el trato estaba sellado. Al día siguiente, el sol ya iluminaba las calles de la ciudad cuando Woo-won se levantó. Con la muñeca vendada, se encargó de su rutina matutina, desde lavarse la cara hasta freír un huevo, sintiéndose afortunado de no haberse lastimado la mano dominante. Con la mochila al hombro y un vuelvo más tarde al aire, salió de su departamento para encarar el día. Mientras tanto, en un edificio mucho más lujoso, Kang Seo-an también se preparaba para salir. Su figura elegante contrastaba con la prisa de Woo-won. Se subió a su auto de lujo y manejó por las calles, concentrado en su destino. Más tarde, Woo-won le escribió a Seo-an, agradeciéndole por la ayuda. Le confirmó que su muñeca ya estaba mejor y que solo necesitaría su apoyo hasta el viernes, entregando pedidos de 1 a 8 de la tarde. Le pidió que estuviera en el restaurante a la 1 y le mandó la dirección. Seo-an respondió rápido, afirmando que estaría allí y despidiéndose hasta el día siguiente. Cuando llegó la hora, Johan ya esperaba afuera del restaurante. Su teléfono vibró, era la llamada de Woo-won. «Justo a tiempo, acabo de llegar», le dijo Johan. Woo-won, un poco aliviado de escucharlo, le ofreció un café. «No hace falta, pero si vas a hacer uno extra, me lo tomo», respondió Johan con su habitual calma. Woo-won salió del local, acompañado por un par de compañeros que parecían preocupados por él. Le insistían en que debía descansar, pero él les aseguró que ya se sentía mejor. Fue entonces cuando uno de ellos, con curiosidad, preguntó si Johan era la persona que lo estaba ayudando. Johan lo saludó con un simple hola. Woo-won, un poco incómodo, intentó explicar. Él acaba de llegar, mientras Johan se mantenía de pie junto a su auto, observando la escena. Luego de la presentación, los dos se subieron al coche. Johan, con su calma habitual, le preguntó a Woo-won si planeaba hacer los repartos con su auto de lujo, a lo que Woo-won asintió con sorpresa.
El repartidor, aún dudando, le explicó que su restaurante solo ofrecía motos, pero Johan le quitó importancia, asegurándole que era su decisión ayudar y que no le importaba si algo le pasaba al coche. De paso, le hizo ver a Woo-won que la motoneta de la pizzería era muy chica para que fueran los dos. Woo-won no pudo evitar pensar, con una mezcla de asombro y preocupación, quién repartía pizzas en un auto tan caro. Johan, dándose cuenta, le ofreció un café que había preparado. Una vez listos, Johan preguntó por la primera parada. Woo-won, revisando su celular, le dio la dirección, la Universidad de Hanguk. Johan asintió y arrancó el auto, dirigiéndose hacia el campus. Al llegar, Woo-won le pidió que esperara, diciendo que él mismo haría la entrega para no tardar mucho. Con una sonrisa, se bajó con la caja de pizzas y se adentró en la universidad. Mientras esperaba en el auto, Johan observó a Woo-won alejarse, pensando que el repartidor tenía una forma de atraer fácilmente a la gente. La vista del campus lo llevó a un recuerdo de su propio pasado universitario, que por lo visto no había terminado muy bien. Recordó a alguien que lo había molestado, lamentándose no haberle dado su merecido, pero al instante se reprochó a sí mismo por haber sido tan tonto en aquella época. Por su parte, Woo-won, al salir del edificio tras la entrega, no pudo evitar la sensación de que el ambiente se había vuelto pesado cuando mencionó la universidad. Se preguntó si ese era el lugar donde Johan había estudiado. Mientras subía las escaleras de otro edificio para la siguiente entrega, se cuestionó la edad de Johan y la dificultad de interactuar con gente tan particular como él o Seo-an. También, con su muñeca todavía vendada, se recordó a sí mismo que tenía que estar muy concentrado durante esa semana, especialmente ahora que Johan se había ofrecido a manejar, lo que agregaba una capa extra de responsabilidad. Finalmente, llegó a la puerta del aula y anunció la pizza. Un estudiante lo recibió con gran entusiasmo. Woo-won le entregó la pizza y una gaseosa, le dio el total y el estudiante pagó con tarjeta. Después de una pequeña reverencia, Woo-won se retiró. Mientras caminaba por el campus, escuchó a otros estudiantes quejándose de sus exámenes y soñando con las vacaciones. Woo-won sonrió para sí mismo, pensando en lo llena de maravillas que siempre le parecía la vida universitaria. Sin embargo, para Woo-won, la universidad era un mundo distinto. Mientras observaba a los estudiantes, pensó que cada detalle de ese lugar que él nunca pudo tener le resultaba especial. La disparidad entre el ambiente universitario y su uniforme de repartidor le recordaba que estaba pisando un terreno ajeno, fuera de los límites que su vida le había trazado. Mientras tanto, lejos de ahí, en la lujosa tranquilidad de su departamento, Kang Seo-an se levantaba de la cama. Aunque se sentía cansado, reflexionaba que el trabajo que se había propuesto no era tan malo, a pesar de la decisión que había tomado de forma tan repentina. Pero la verdad era que la mala suerte no lo había abandonado, y Seo-an sentía que había pasado por 2 calvarios seguidos, algo que lo dejaba agitado en su propia cama. De vuelta en el auto, camino a la siguiente entrega, Woo-won se sentía mucho más agotado de lo que esperaba. Darte cuenta de que ser repartidor en un auto de lujo no era solo un trabajo que no hacía habitualmente, sino algo totalmente fuera de su mundo, realmente lo estaba dejando agotado. Mientras tanto, Johan, tranquilo al volante, solo le decía que por ese camino llegarían más rápido. Aún así, Seo-an, quien en su turno al volante también había salido con Woo-won, sentía el cansancio mental de estar fuera de casa, pero reconocía que no todo era en vano. Lentamente, se iba acostumbrando a recorrer las calles y sentía que le estaba haciendo bien a su tratamiento, tal como le había dicho su doctor. En uno de esos momentos, Woo-won, que iba de copiloto, se bajó para hacer una entrega. «Vuelvo enseguida», le dijo. «Mándame un mensaje cuando hayas estacionado». Seo-an asintió. Se enfrentaba a un problema que no había previsto: el estacionamiento. Buscar un lugar o tener que parar en la vereda era un dolor de cabeza, y ahí entendió la sorpresa de Woo-won el primer día con el auto de Johan. Cómo extrañaba sus motos. Woo-won le mandó un mensaje con la ubicación del estacionamiento al aire libre. A Seo-an le costaba sentirse tranquilo durante el día, con las miradas de la gente siempre encima, y pensó que, si fuera de noche, podría pasear con Woo-won sin tantos problemas. Pero algo más le llamó la atención. Woo-won volvió al auto con unas latas de gaseosa y un paquete de galletitas. ¡Otra vez! Durante toda la semana, Woo-won siempre regresaba de las entregas con algo en las manos. La parte de atrás ya estaba llena de snacks.
Seo-an le preguntó si siempre le daban cosas en el trabajo y Woo-won respondió que no, que nunca tanto. Seo-an se rió. Esta semana es distinta, creo que sé por qué. Y es que, claro, con la cara de buena persona de Woo-won y su brazo vendado, cualquier cliente querría darle algo. Woo-won consultó el GPS, sorprendido. ¡Wow! Ya es viernes, la semana se pasó volando, ¿eh? Seo-an le preguntó por su muñeca. Mucho mejor que antes, creo que la semana que viene ya puedo sacarme la venda, respondió Woo-won. Me alegro, dijo Seo-an. Este trabajo es más difícil de lo que parece, vos solés trabajar más aún. Sí, mi jefe me restringió las horas por ahora por la muñeca, explicó Woo-won. Pero vale la pena, seguro que fue más agotador para vos, que es tu primera vez. Woo-won agradeció a Seo-an por una semana segura, a lo que Seo-an respondió con una sonrisa. Oh, bueno, todavía no terminamos. Seo-an miró de reojo a Woo-won. Después de haberlo escuchado agradecer toda la semana, empezó a entenderlo mejor. Era una persona amable, generosa hasta la médula y siempre decía palabras cariñosas. Sus ojos nunca mostraban cansancio, ni una sola vez se quejó de dolor. Woo-won le preguntó, «Ya es hora de almorzar, ¿hay algo que te gustaría comer?» Seo-an dudó y Woo-won continuó, «Es tu último día, te voy a invitar a algo». ¡Rico! Seo-an se dijo a sí mismo, «Oh, entonces voy a elegir algo caro, haré mi mejor esfuerzo». Pero al pensarlo, se sintió avergonzado por sus pensamientos iniciales, que no eran tan puros sobre cómo aprovecharse de él. ¿Era esto lo que llamaban un remordimiento de conciencia? Aunque él era quien estaba ayudando a Woo-won, las cosas se sentían distintas. Woo-won señaló un edificio. «Oh, es este. Podés parar justo aquí adelante. Hay un estacionamiento gratis cerca. Después nos vemos ahí», dijo. «Suena bien. Llámame cuando vuelvas», respondió Seo-an, y Woo-won bajó del auto. Seo-an se quedó en el auto, pensando. Hoy era el último día. Sentía una calma y una comodidad extraña cuando estaban juntos, sin conversaciones forzadas. Pensó que sería una lástima separarse así, ahora que se habían acercado. ¿Debería pedirle que dejaran las formalidades? Se preguntó cuántos años tendría Woo-won, que parecía más joven que él. Sería lindo mantener una amistad de hermanos más adelante. Era casi la hora del almuerzo, así que podían descansar un rato. Seo-an vio un local que parecía vacío. «Ese lugar se ve vacío, estaré bien, ¿no?» Al entrar, se dio cuenta de su error. Estaba lleno de gente. Murmuró para sí mismo. «Mierda, Kang Seo-an, sos un tonto». Estar en un lugar tan concurrido era riesgoso. ¿Debería irse? En ese momento, una persona se acercó al mostrador y pidió 2 americanos helados para llevar. Al escuchar su pedido, el empleado de la cafetería le ofreció uno a Seo-an, quien declinó con un breve «no gracias», rascándose la nuca con incomodidad. Intentó mantenerse discreto, pero el ambiente atestado se le hacía insoportable. Cuando 2 mujeres lo chocaron por accidente, pidiéndole disculpas nerviosamente, él solo pudo responder con un distante «está bien», mientras el caos de la gente a su alrededor parecía intensificarse. Los ruidos, las voces, los movimientos, todo empezó a distorsionarse en su mente. Era como si el mundo se volviera un lugar oscuro, lleno de figuras borrosas y ojos brillantes que lo juzgaban. Intentó calmarse, repitiéndose una y otra vez que estaba bien, que solo tenía que volver. Pero una voz interna le gritaba que se estaba engañando. «¿Qué querés decir con que está bien, idiota?», resonaba en su cabeza. La ansiedad lo estaba consumiendo. Se sentía completamente abrumado, como si una presión invisible lo aplastara lentamente. Mientras tanto, lejos de ese bullicio, Do Woo-won salía de una reunión, revisando la hora en su celular. Ya era mediodía, hora de almorzar, y se preguntó si Seo-an había elegido algo. Mañana sería el último día del acuerdo con Johan, y pensarlo le generaba sentimientos encontrados. Aunque al principio dudó, trabajar con Seo-an había sido sorprendentemente bueno, muy lindo de hecho. Pero entonces la duda lo asaltó. Recordó la explicación de Johan. «Me sentía miserable ese día, por eso estoy ayudando». ¿Era esa una razón lo suficientemente fuerte para que alguien de su posición le tendiera una mano así? Cuando lo pensaba, empezaba a sentirse un poco culpable, como si se hubiera aprovechado. Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos, y se dijo a sí mismo que lo mejor era concentrarse en terminar el trabajo. De regreso en la calle, el ajetreo era incesante.
La gente iba y venía en el estacionamiento cercano y las veredas. Seo-an, aún sintiéndose mal, no entendía qué estaba pasando. Los murmullos de la multitud, el movimiento constante, lo hacían sentir más y más pequeño, hasta que de repente sus piernas cedieron. Cayó al suelo en medio de la gente, un suspiro de agotamiento escapando de sus labios mientras luchaba por respirar. La gente se amontonó a su alrededor. ¿Estás bien? ¿Qué le pasa? ¿Debemos llamar al 911? Preguntaban preocupados. Uo-on, que pasaba por ahí, vio la escena. El pánico se apoderó de él al ver a Seo-an tirado en el piso hiperventilando. Sin dudarlo, se acercó y con preocupación en la voz preguntó: ¿Seo? Seo seguía jadeando, la respiración entrecortada, y los murmullos de la gente se mezclaban con el eco de la pregunta. ¿Qué le pasa? ¿Está herido?, se oía decir a la multitud. Seo-an solo sentía que el mundo a su alrededor se volvía un caos. El ruido de la gente, las voces que antes eran solo murmullos, ahora vibraban y tomaban forma en su cabeza. «Deberíamos llamar a una ambulancia. ¿Por qué está en el suelo? Ah, ¿es él? ¡Qué engreído! Ni siquiera es para tanto. Escuché que golpeó a alguien. ¿No está actuando demasiado? Es un chico rico, no me sorprende. ¿Qué carajo vas a saber vos? ¿Estás consciente del lío que estás causando, idiota? ¡Qué patético! ¿De verdad querés seguir viviendo así? Todas esas voces, reales o imaginarias, se superponían con el eco de su propia ansiedad. Me duele, es demasiado ruidoso, siento que me voy a morir. A medida que los recuerdos lo inundaban, su pecho se apretaba y sus extremidades temblaban. Solo un pensamiento consumía su mente. Me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Estaba completamente solo en su infierno personal. Woo-won no entendía del todo lo que pasaba, pero veía el sufrimiento de Seo-an. Lo llamaba con desesperación. «Seo-an, ¿qué te pasa? ¿No te sentís bien?» Pero Seo-an solo podía susurrar, casi sin voz: «No me miren, cállense, no me miren». No quería que nadie lo viera en ese estado. Mientras Woo-won lo sostenía, los ojos de Seo-an se abrieron un poco, y por un instante pareció reconocerlo, pero la confusión y el pánico seguían dominándolo. Woo-won miró a la gente alrededor, la multitud que solo observaba, y se dio cuenta de que Seo-an necesitaba espacio. «Perdón, él está conmigo», dijo Woo-won con calma a la gente. «¿Les importaría dar un paso atrás? No se puede calmar si hay mucha gente cerca». La gente, al oír eso, empezó a dispersarse y a alejarse. Woo-won le puso la mano en el hombro a Seo-an. «Está bien, Seo-an», le dijo con una voz suave. «Estás bien, no te preocupes, todo está bien». Lentamente lo abrazó, envolviendo a Seo-an en sus brazos. «Respira profundo, estás bien, inhala, exhala, despacio, despacio». Seo-an se aferró a la remera de Woo-won, sus manos temblaban, pero la seguridad del abrazo era innegable. Las lágrimas empezaron a caer, pero ya no sentía esa opresión asfixiante. Woo-won siguió susurrando palabras de consuelo. «No te preocupes, podés relajarte, estás a salvo ahora, estás bien». Seo-an se acurrucó contra él, sintiendo el calor y la firmeza de Woo-won. El sentimiento de seguridad lo invadió. «Este sentimiento pasará. Estás bien, Seo-an, lo vas a superar». Finalmente, las palabras resonaron en su cabeza. «Estoy a salvo ahora». El pánico empezó a ceder. Después de un rato, cuando Seo-an ya estaba más calmado, Woo-won lo ayudó a levantarse. Estaban en un estacionamiento, lejos del bullicio, y el auto de Woo-won esperando. Seo-an se sentía aturdido y desorientado. En el auto de Woo-won, con una máscara sobre los ojos, escuchó la voz calmada de Woo-won, quien le preguntó si se sentía mejor y le explicó que le había dado los sedantes que encontró en su bolsillo, ofreciéndole agua. Seo-an, aún recuperándose, apenas pudo aceptar. La vergüenza lo invadió y se disculpó por el incidente, revelando que padecía trastorno de pánico. Pero Woo-won lo interrumpió, asegurándole que no tenía por qué disculparse. Con una empatía genuina, le contó que tenía un familiar con la misma condición, por lo que entendía lo que le pasaba y no se había sorprendido. Le dijo que todos pasamos por momentos difíciles y que no había nada de qué avergonzarse.
Woo-won, ofreciéndose a llevarlo, le preguntó si aún quería almorzar o si prefería ir al restaurante. Aunque la crisis lo había dejado exhausto, Seo-an se aferró a la idea de cumplir el plan. Le explicó que el malestar físico era pasajero y que quería terminar lo que habían empezado, ya que él había sido quien ofreció la ayuda. Convencido, Woo-won aceptó y Seo-an se abrochó el cinturón, dispuesto a seguir. Fue entonces cuando Seo-an notó que tenía en la mano la pulsera de Woo-won, ahora rota. La había apretado con tanta fuerza durante el ataque de pánico que se había deshecho. Una vez más, la culpa lo invadió. Se disculpó y se ofreció a reponerla, llamándose un desastre. Woo-won se rió con ligereza, señalando la ironía de la situación, y le aseguró que no tenía que pagar nada, que solo era un pequeño obsequio. Aún así, Seo-an insistió en su remordimiento, lamentando haber bajado la guardia y provocando el incidente. Pero Woo-won, con firmeza, lo tranquilizó, recordándole que no era su culpa, y que de hecho lo había ayudado mucho. Le pidió que no se exigiera tanto, y Seo-an finalmente aceptó el consejo. Woo-won le dijo que lo llevaría de vuelta al restaurante y le pidió que se relajara, que ya todo estaba bien. Con esas palabras de consuelo, el auto se puso en marcha. Más tarde, en la tranquilidad de su lujoso departamento, la noche había caído. Seo-an, solo en su sofá, revivió el bochornoso episodio. Se recriminó por haber salido, por su estupidez y la vergüenza que sentía. El alivio lo invadió al pensar que, al menos, se habían despedido de manera casual, sin más dramas. Mientras tanto, en algún otro lugar, Woo-won, seguramente ya de vuelta en sus labores, también reflexionaba sobre la semana que terminaba. «Realmente aprecio toda tu ayuda», pensó. «Esta semana fue bien, gracias a vos». Luego de la conmoción, se despidieron. Seo-an le agradecía la ayuda, un poco avergonzado por el incidente, pero Woo-won le aseguró que estaba todo bien. Antes de irse, Seo-an le hizo una pregunta un tanto curiosa. «¿Qué colonia usás?». Woo-won se sorprendió y le dijo que no usaba ninguna, lo que dejó a Seo-an un poco desconcertado. Una risita de Woo-won rompió el hielo y con un simple «solo tenía curiosidad», Seo-an le dejó claro su interés en esos pequeños detalles que hacían a Woo-won tan él. Mientras Seo-an se iba, Woo-won se quedó con el eco de la semana. Reflexionó sobre el abrazo que compartió con Seo-an y concluyó que, a pesar de todo, la semana no había sido tan mala. De hecho, algo bueno había surgido. Por su lado, Seo-an llegó a casa, se dio una ducha para quitarse el peso del día, de la vergüenza, y se dispuso a cambiarse el vendaje de la muñeca. Justo en ese momento su mamá lo llamó, preocupada. Seo-an le mintió, le dijo que estaba bien, que ya había comido y que sus piernas estaban mejor. Pero la verdad era que el dolor y el cansancio seguían ahí, y al colgar se dejó caer en el suelo de la cocina, agotado, rodeado de sus medicamentos y parches para el dolor. En otro rincón, Woo-won lidiaba con el trabajo. Estaba limpiando unos vidrios rotos cuando se cortó con uno. Un compañero, Jae-kyung, rápidamente intervino para ayudarlo, preocupado por su herida. Sung-johan, que estaba cerca, también se acercó, preguntando si estaba bien y diciendo que no se preocupara por los vidrios, que lo importante era que él estuviera bien. Después de limpiar todo, Woo-won se sentó afuera, agotado, mirando su muñeca vendada. El día había sido largo y pesado, y el cansancio físico y mental se acumulaban. A pesar de no haber hecho mucho esfuerzo, el dolor en su muñeca persistía, un recordatorio constante de su agotamiento. Woo-won solo quería que se curara rápido, y por un momento se le antojó un cigarrillo, una señal clara de la tensión que cargaba. Pero no había tiempo para distracciones. Apenas se había sentado, un compañero lo llamó desde la pizzería, otro pedido listo para llevar. Aturdido, Woo-won se puso de pie de un salto y salió corriendo. Mientras él se iba, sus compañeros lo observaban preocupados, notaban su poca energía y lo disperso que andaba últimamente. ¿Qué le pasará en casa?, se preguntaban, inquietos por si su brazo herido le causaba otro accidente. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Sung-johan hacía una entrega, saludando al cliente con una sonrisa amable. Al rato, ya de vuelta en la calle y esperando el ascensor, Woo-won se sentía cada vez más cansado. Quería tirarse a dormir, pero sabía que tenía que volver al trabajo. Por su parte, Johan, al volante de su auto, miraba la pulsera rota que Woo-won le había prestado. Pensaba si debería comprarle una nueva, aunque Woo-won le había dicho que no importaba. ¿Sería demasiado? También se preguntó cuándo volvería a verlo.
La pulsera, un pequeño detalle, se había convertido en un reflejo de los lazos que empezaban a formarse. Más tarde, Woo Won encontró un momento para sí, sentado en un parque, con la mirada perdida. Su muñeca vendada no dejaba de dolerle y la frustración lo invadía. ¿Cómo había llegado a esto por una simple herida? Se reprochaba no poder hacer nada bien, suspirando de pura impotencia. Se decía que no tenía tiempo para lamentarse, pero cada vez que pensaba en el dinero y en lo difícil que era llegar a fin de mes, sentía que se ahogaba, perdiendo la poca fuerza que le quedaba para seguir adelante. Justo en ese momento, mientras Woo Won estaba calculando cómo cubrir las pérdidas de lo poco que tenía, apareció Sung Johan. Al verlo con esa cara larga, Johan le preguntó si le pasaba algo. Woo Won, con la voz cargada de frustración, le contó que había perdido su billetera. Explicó que siempre llevaba efectivo por los pagos de las entregas, pero que ahora no la encontraba por ningún lado. Johan se ofreció a ayudarlo a buscar, pero Woo Won ya se sentía tan derrotado que solo pudo decir que ya había revisado por todos lados y que seguramente alguien se la había llevado. Se disculpó con Johan por preocuparlo, a lo que éste le respondió que no tenía nada de qué disculparse, porque el que estaba en apuros era él. Woo Won, sintiéndose un poco aliviado por la compañía, agradeció que Johan siempre estuviera ahí para escucharlo en esos momentos difíciles. Después de esa conversación, Woo Won volvió al trabajo, donde sus compañeros ya notaban su agotamiento. Se quejaba de lo pesado que era el día y que se sentía tan cansado que se iba a desmayar al llegar a casa. Fue entonces cuando uno de ellos, Jae Kyung, le preguntó si había noticias de su billetera. Woo Won confirmó que daría por perdida la plata. Mientras los demás se lamentaban por su mala suerte y deseaban que el que la encontró se diera un buen golpe, el celular de Woo Won empezó a sonar. Era Kang So-an. So-an quería saber cuándo terminaba de trabajar y si estaría libre, porque necesitaba un momento con él. Woo Won, un poco extrañado pero aceptando, se encontró con So-an en la calle, quien lo esperaba apoyado en una moto imponente. Ahí, So-an le comentó que se sentía más o menos, pero que solo era sensible a los lugares llenos de gente, como restándole importancia a su reciente crisis. Luego, le ofreció llevarlo a un lugar tranquilo para que se relajara. Woo Won lo miró y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, aceptando la propuesta. Así, subieron a la imponente moto de So-an que cortaba la noche a toda velocidad. Las luces de la ciudad se volvían un borrón mientras cruzaban. Puentes, con Woo Won aferrado en la parte de atrás, observando el paisaje urbano bajo el resplandor de las farolas. Pararon en un punto alto, con la ciudad extendiéndose brillante bajo ellos. Seo-an le ofreció una bebida a Woo Won y la conversación fluyó tranquila mientras disfrutaban la vista. Hablaron de si les gustaba tomar, de cómo se sentían. Seo-an, con una calma que no se le veía hace mucho, confesó que hacía tiempo no se sentía tan bien. Woo Won sonrió, aliviado de escucharlo. Fue entonces cuando Seo-an, mirando el horizonte, compartió algo más profundo. Le dijo a Woo Won que, yendo de acompañante, había visto la ciudad de una forma completamente nueva. La misma vista que veía a diario ahora le parecía hermosa. Se dio cuenta del lugar donde vivía y de su verdadera belleza. Después, con un tono más íntimo, Seo-an confesó que cuando se topaba con obstáculos, sentía que todas las piezas que había armado con tanto esfuerzo se venían abajo, y que la idea de volver a empezar se le hacía borrosa, haciéndolo dudar si estaba haciendo las cosas bien. Woo Won lo escuchó atentamente y le aseguró que entendía perfectamente lo que le pasaba. Con esa comprensión flotando entre ellos, Seo-an se sintió un poco más ligero, aunque la sensación de que todo podía volverse inútil aún lo rondaba. Mirando la ciudad iluminada, le dio las gracias a Woo Won por el día. Woo Won, con una sonrisa, le comentó que ya lo agradecía demasiado, dejando en claro que no hacía falta tanta formalidad. Quizás por eso, Woo Won aprovechó para preguntarle la edad. Seo-an le respondió que tenía 29 y para su sorpresa, Woo Won era de la misma edad. Esto generó una pequeña risa y un comentario amistoso de Woo Won sobre cómo pensaba que Seo-an era más joven, tomándolo como un cumplido. Con la barrera de la edad disuelta, Seo-an propuso que dejaran las formalidades de lado, sintiendo que ya se habían acercado. Woo Won aceptó con una sonrisa, sellando un nuevo nivel en su amistad. Pero la conversación volvió a los problemas de Woo Won cuando éste preguntó por el dinero que había perdido. Seo-an le dijo que no había podido encontrar la billetera, y Woo Won solo pudo resignarse a cubrir las pérdidas de su propio bolsillo.
Seo-an notó lo difícil que estaba siendo todo para él, especialmente con la herida en el brazo. Woo-won, por su parte, le restó importancia, diciendo que había sido su culpa. Fue en ese momento que Seo-an se fijó en la muñeca de Woo-won, donde llevaba una pulsera que él reconocía como suya, la que se había roto. Woo-won, un poco avergonzado, admitió que no la había tirado porque le parecía un desperdicio y que se había olvidado de quitársela. Seo-an, con un brillo particular en los ojos, le preguntó si podía quedarse con ella. A Woo-won no le importó aunque la pulsera estuviera rota. Seo-an simplemente dijo que quería tenerla y se puso a jugar con ella, un gesto de un valor más personal que material. Woo-won le dio permiso, permitiéndole llevarse ese pequeño trozo de su historia compartida. La escena cambió abruptamente, llevándonos a una oficina moderna donde Sung Yo-han, con un gesto pensativo, se ajustaba una pulsera en su propia muñeca. En ese mismo espacio, las puertas se abrieron y Seo-an apareció. Johan lo recibió, disculpándose por la demora mientras preparaba café. Intercambiaron saludos y Johan le preguntó cómo estaba. Seo-an, con una leve punzada de algo no dicho, respondió que había tenido días peores, un comentario que no pasó desapercibido para Johan, quien inquirió si había pasado algo en particular. Poco después, Seo-an se encontró con su terapeuta, quien recordaba haberle sugerido acercarse a esa persona especial que había conocido. Con una sonrisa, el terapeuta le preguntó cómo le había ido, asumiendo un poco de incomodidad. Pero Seo-an, ya más relajado, le contó que había surgido la oportunidad de verse más seguido de lo esperado y que, gracias a eso, la relación había crecido. Su terapeuta se alegró de que las cosas fluyeran naturalmente, sin presiones. Quiso saber cómo se sentía ahora que había logrado entablar una amistad con alguien después de tanto tiempo. Seo-an admitió sentirse raro, todavía un poco extrañado por la situación, pero su terapeuta lo tranquilizó diciéndole que era normal. El terapeuta profundizó, preguntándole qué pensaba de él, si se llevaban bien. Seo-an, con una mirada pensativa, confesó que, si bien no sabía si el otro sentía lo mismo, él se sentía muy cómodo a su lado. Era una sensación nueva para él, acostumbrado a estar siempre a la defensiva cuando estaba con alguien. Su terapeuta, notando el cambio, sugirió que quizás, más allá de la amistad, Seo-an le tenía un cariño especial. La idea golpeó a Seo-an, quien después de un momento de silencio, aceptó. «Tenés razón, creo que sí». Este cambio en Seo-an no era casualidad. Meses atrás, por ejemplo, en la pizzería, se tomó un pedido para el Gold Palace, la residencia de Seo-an. En ese momento, Sung Yo-han, con un aire despreocupado pero una intención clara, decidió que él mismo llevaría esa entrega. Y así, con una sonrisa, apareció en la puerta de Seo-an, quien no esperaba verlo. Johan, haciendo gala de su particular sentido del humor, comentó que había visto el pedido y se había ofrecido a venir. Seo-an, sorprendido, apenas pudo darle la bienvenida. Johan le preguntó si iba a salir, a lo que Seo-an respondió que acababa de volver a casa. Mientras Johan le entregaba la pizza, lo miró directamente y, con esa espontaneidad que lo caracterizaba, llamó a Woo-won. Resulta que Woo-won también estaba ahí, quizá terminando su turno de reparto, o quizá Johan se había asegurado de que estuviera. Johan los invitó a comer juntos. Es casi la hora de almorzar. Woo-won aceptó, aunque un poco avergonzado por entrar en la lujosa casa de Seo-an. Recorrió el lugar con asombro, maravillado por la grandeza del departamento. Dejaron las pizzas en una mesa, y mientras comían, Woo-won le preguntó a Seo-an si su manager lo había dejado salir por mucho tiempo. Seo-an respondió que solo tenía que volver a tiempo. Woo-won también se dio cuenta de que Seo-an vivía solo en esa inmensa casa, algo que confirmaría el mismo Seo-an. En medio de la conversación, Seo-an se interesó por la muñeca de Woo-won, la que se había lastimado. Woo-won le dijo que tardaba en sanar, pero que ya se estaba acostumbrando. Seo-an, con un tono sincero, lamentó no haber podido ayudarlo más. Woo-won, sintiéndose ya muy en deuda, le explicó a Seo-an que no podía pedirle más. El almuerzo transcurría, y mientras comían pizza, Seo-an le preguntó a Woo-won si conocía a Jae-in-hong. La sorpresa fue mutua. Jae-in era el aprendiz de la mamá de Woo-won, pero Seo-an también lo conocía. Woo-won contó que se conocían desde chicos, de la pileta, porque él nadaba cuando era más joven. Seo-an comentó lo pequeño que era el mundo. «¿Nadaste competitivamente?», le preguntó Seo-an.
y Wu Won, con un tono un poco melancólico, reveló que había dejado la natación competitiva por problemas de salud y personales. Seo-an notó la tristeza en sus ojos y se sintió mal por haber tocado un tema sensible. Pero, de repente, cambió el rumbo de la conversación y le soltó una pregunta inesperada. ¿Estás saliendo con alguien ahora? ¿Pero qué final fue ese? Después de tanto nadar en el pasado de Wu Won, Seo-an se zambulló de cabeza con esa pregunta. Así que ustedes, sin miedo, zambúllense en el botón de suscribirse y dejen un clavado en los comentarios con sus sugerencias de manhwas. Nos vemos en la próxima ola.